Profe, buen día, soy el alumno Gerson Riveros. A continuación veremos el desarrollo de un trabajo de la actividad 9. En este caso es calcular el área y perímetro de las figuras planas del rectángulo, círculo, triángulo, rombo y trapecio. Como biblioteca de entrada y salida, bueno, tenemos InClub. Iniciamos el algoritmo, el código con las variables int para tomar entero, tipo y cálculo, double para tomar como real, base, altura, lado, radio, área, perímetro, diagonal mayor, diagonal menor, lado 1, lado 2. En el menú encontramos en Code el cálculo de figuras y selecciono una figura. A cada figura le asigné un número del 1 al 5, 1 rectángulo, 2 círculo, 3 triángulo, 4 rombo y 5 trapecio. En Sin, eh, que es la captura de datos, me va a tomar el tipo. Como segunda salida, el menú, le pregunto qué desea calcular, si el área o perímetro en Code 1 o 2. Con Sin, que tome cálculo. Aquí usamos la instrucción de switch, tiene 5 casos, cada caso para cada figura. Inicialmente verifiqué las fórmulas de las figuras para poder sacar el área y el perímetro de cada una y así poder traer esas fórmulas a cada caso para que me haga la fórmula y me dé el dato. En el caso 1 tengo el rectángulo donde le pido con Code ingresar la base y la altura del rectángulo para que de acuerdo a lo que pida, si pide área o pide perímetro, me haga la fórmula y me arroje el perímetro o el área. Cada caso termina con break, que sería donde termina el case actual. El segundo case es el círculo. Le pide ingresar el radio del círculo para poder tomar el área y el perímetro de acuerdo a lo requerido. El tercero es el triángulo. Me pide ingresar la longitud de un lado del triángulo, un triángulo y la altura del triángulo. Aquí podemos ver, están las fórmulas para tomar el área o el perímetro. El cuarto caso tengo el rombo, me pide ingresar la diagonal mayor, la diagonal menor y la longitud de un lado. ¿Sí? Aquí tengo igual las dos fórmulas para poder tomar área y perímetro. Quinto y último tenemos el trapecio que me pide ingresar 4 números, que es la base mayor, la base menor, la altura, y ingrese los otros dos lados para que a través de las fórmulas pues me arroje el área del perímetro. Igual todos los casos cierran con break, que es donde termina cada uno de los casos. En default se ejecuta si ninguna coincide con las variables anteriores. Y me arroja la palabra error. ¿Sí? Aquí retorna. Como última, como para cerrar el algoritmo, hay un resumen donde muestra cuál es la medida de acuerdo a los datos ingresados. If, que si la condición es verdadera, que me calcule el área, entonces que me arroje el área y el número de acuerdo a la fórmula realizada, sino que me tome el 2, que sería el perímetro, y me arroje el resultado de la fórmula. Por último, tengo else, si ninguna condición de las anteriores es verdadera, y la opción de cálculo pues, me arroja la opción de cálculo no válida, y aquí termina y cierro corchetes, y aquí termina el algoritmo, que lo vamos a ejecutar. Verificamos está compilando, que no tenga errores. Errores 0, y aquí vamos a hacer el ejercicio. En este caso seleccionamos rectángulo, me pide que qué deseo calcular, le digo que el 1, área, me dice ingrese la base del rectángulo, 3,
que ingrese la altura del rectángulo 2 y ahí me da el resultado del área es 6, que verificamos que el área del rectángulo es base por altura. Eso es todo, profe. Buen día. Profe, buen día. Soy el alumno Gerson Riveros y a continuación veremos el desarrollo de un taller de la actividad número 9, el cual consiste en calcular el área, el perímetro de las figuras planas, rectángulo, círculo, triángulo, rombo y trapecio. Acá abrimos la biblioteca para entrada y salida. Las variables que tuve en cuenta en IN como entero fue tipo y cálculo. En double, base, altura, lado, radio, área, perímetro, diagonal mayor, diagonal menor, lado 1 y lado 2. En el menú está para seleccionar la figura a la cual desea calcular el área o perímetro. A cada figura le asigné un número, 1 para rectángulo, 2 para círculo, 3 para triángulo, 4 para rombo y 5 trapecio. Eso en Code. Y en Scene, que es la captura de datos, tipo. Aquí en la segunda menú, en Code, le pregunto de qué desea calcular. 1 para calcular el área y 2 para calcular perímetro. En Scene, como captura de datos, es cálculo. Aquí usamos la instrucción de switch para los 5 casos. En el caso 1, me impide ingresar los datos para tomar el área o el perímetro del rectángulo. Me pide la base y la altura del rectángulo para poder calcular el área o el perímetro. Inicialmente verifiqué cuáles eran las fórmulas de cada una de las figuras para poderlas ingresar aquí al switch y en cada caso me calcule el área o el perímetro que desea de la figura. En cada caso se usa break que termina el caso pues, actual. Para el caso 2 está el círculo, voy a ingresar el radio del círculo. Para el caso 3 el triángulo me pide la longitud de un lado del triángulo y la altura del triángulo. ¿Sí? Cada caso tiene la fórmula del área y el perímetro. En el caso 4 está el rombo que pide ingresar la diagonal mayor, la diagonal menor y la longitud de un lado. Y por último, en el caso 5 está el trapecio que me pide ingresar 4 datos, que es la base mayor, la base menor, la altura y los otros dos lados. ¿Sí? Igual aquí encontramos las fórmulas para poder tomar y que me calcule el área o el perímetro. Por último, aquí en el switch uso el default que se ejecuta en caso de que ningún valor coincide con lo que se está pidiendo que ingrese y me arroja la palabra error. Como último, uso las condicionales if, else, if y else. Para el caso 1, que es calcular el área, entonces me pide aquí, me arroja el resultado del área. Si no, me tome el cálculo de la 2, que es para calcular el perímetro. En caso de que las opciones no sean válidas, uso else y me arroja la palabra opción de cálculo no válida. Aquí, con el cierre de corchete, terminamos el algoritmo. Vamos a verificar la ejecución. Aquí está compilando, 0 errores. Vamos a calcular el área de un rectángulo. Seleccionamos 1. Deseamos calcular el área. Dice ingrese la base del rectángulo. Pongamos 3. La altura del rectángulo, pongamos 2. Y aquí me arroja el resultado. Me dice que el área del rectángulo es 6. Y esta fórmula coincide con el caso 1 del rectángulo, donde me dice que el área es igual a la base por altura. Eso es todo, profe. Buen día.